Recording is on. Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Jonathan González y soy responsable del Telebachillerato Comunitario de Zacatecas, plantel Los Oyates. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestro primer ciclo de charlas del 2022, casi 2023, cerca ya del 10º aniversario de la fundación de nuestro plantel. Y estoy muy contento, como siempre, de tener el día de hoy a una amiga de invitada. Ella es la maestra Nicteja Espadas Pech. Ella se está enlazando con nosotros desde su natal Mérida. Ella es antropóloga por la Universidad Autónoma de Quintana Roo y es maestra en estudios socioculturales por la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali. Y su trabajo, su interés intelectual, su línea de investigación versa sobre la perspectiva de género, sobre el feminismo. Y el día de hoy es justamente el tema que vamos a abordar aquí. Es un tema muy interesante, es un tema muy controversial y es poco difundido y poco entendido en general por la comunidad contemporánea. Por eso es importante hablar de estos temas y por eso es importante hablarlo para los jóvenes que están en su formación, que están comenzando a interpretar y a entender el mundo. Y bueno, bienvenida, Nicte, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte y me da mucho gusto tenerte hoy aquí en estas charlas. Y buenas noches, maestro Jonathan. Gracias por invitarme a estas actividades de reforzamiento académico y pues espero que yo voy a intentar exponer de la manera más clara y sencilla estos temas que son de interés general y de interés público además. Y me parece que son temas que son necesarios que estén, son temas que se deben de incluir en la formación básica, media, superior y superior, ¿no? A lo largo de la vida del estudiante, ¿no? Y no se le ha tomado en realidad muy en serio, ¿no? A este tipo de temas por pues ciertos aspectos ideológicos con los que se ha tomado los temas de feminismo, género, ¿no? Y que también pues se debaten en el terreno público, en el terreno mediático también, y pues la importancia también en esto es aclarar ciertos conceptos que también las estudiantes y los estudiantes están expuestos, ¿no? A la lectura que se hace en los medios sobre los conceptos y su banalización también, ¿no? Sobre todo en conceptos como equidad, perspectiva de género, feminismo, ¿no? Que me parece que en toda esta discusión y toda la narrativa que se da, por ejemplo, en las redes sociales, pues hay cierta oscurantismo y tergiversación de conceptos que son importantes, pues en las ciencias sociales también y en la formación académica, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, espero que sea interesante lo que les voy a, más que exponer, responder, ¿no? Intentar responder de la manera más amena posible. Ok, bien, muchas gracias. Mira, eso que comentas a mí me da mucho que pensar porque efectivamente el tema de la perspectiva de género, el tema del feminismo, el tema de la equidad de género, se toca pocas veces en las escuelas. Incluso sí viene mencionado en el nuevo marco curricular que se llama la nueva escuela mexicana, pero eso no, el hecho de que esté incluido en los programas curriculares, pues más bien parece una cuestión temática que no se toca a fondo, ¿no? Porque en realidad las instituciones, desde los espacios de poder, pues no se tiene muy claro, ni siquiera en esos espacios. Cuando digo espacios de poder me refiero a los lugares públicos donde se ejerce, donde hay jefes, jefas, etcétera. Todavía no entienden estos conceptos. Y qué bueno que estás aquí porque pues va a ser muy enriquecedora esta charla. Los jóvenes están interesados, incluso hasta los que dicen no estarlo van a aprender mucho de esto. Y bueno, me parece que ibas a decir algo. Después de que lo dice, ¿no? ¿Nada? No. Ah, ok. Bueno, entonces, mira, justamente con esto que comentas, creo que una de las cuestiones
más comunes cuando platicamos o cuando escuchamos sobre perspectiva de género, equidad y feminismo es, observamos una enorme resistencia por parte pues de la mayoría de las personas, porque hay un desconocimiento de qué significa todo esto. Entonces, la primera pregunta que yo te voy a hacer es, precisamente nos adentra en ese territorio que es muy vasto y que nos va a servir por lo pronto de panorama general. ¿Qué es? La pregunta es, ¿qué es y para qué sirve entender la perspectiva la perspectiva de género, la equidad y el feminismo? ¿Qué son y para qué sirven, Nicte? Bueno, primero son conceptos que emanan de una discusión académica, ¿no? Que están entrelazadas, pero que además se componen de otros conceptos igual teóricos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la perspectiva de género? Yo creo que empezaríamos por responder qué es género, ¿no? La perspectiva de género se compone de un concepto muy complejo que es el género, ¿no? Y el género no es una palabra vacía, no es un término vacío, es un concepto. Y como concepto, no solo es una definición, sino es una conceptualización a través de la historia, que viene de la filosofía, que viene de diferentes disciplinas, de diferentes disciplinas académicas, ¿no? De la antropología, de la sociología, de la historia, ¿no? De la psicología, ¿no? Es un concepto teórico analítico, no es una palabra que se empezó a inventar ahorita. Yo creo que eso es importante que las estudiantes y los estudiantes lo entiendan, ¿no? No porque medio mundo hable sobre o diga la palabra o enuncie la palabra género, es una palabra que no tiene sentido, ¿no? Y que acaba de salir, sino tiene un fundamento teórico, viene de estudios de la academia. Entonces, yo creo que para entender qué es la perspectiva de género tendríamos que definir el concepto de género, ¿no? Y aquí voy a dar un concepto que aún está vigente, que obviamente por ser un concepto dentro de la academia, pues está en constante cuestionamiento, ¿no? Porque así es la ciencia, ¿no? Constante cuestionamiento, siguen surgiendo estudios sobre el género, etcétera, ¿no? Entonces tal concepto se va complejizando a través pues, de todas las discusiones teóricas. Pero, digamos, si podríamos definir el concepto de género, y creo que es lo que aún sigue vigente esta definición, este paradigma, es que el género es esta construcción social y cultural que basada en las diferencias sexuales. ¿Qué es la diferencia sexual? Pues son estos datos biológicos que nosotros tenemos, ser hombres y ser mujeres, ¿no? Si nacemos con cierto cuerpo, si nacemos con ciertos genitales, pues nos definen como mujeres, y si nacemos con con otros genitales, pues son los hombres, ¿no? Entonces, pero a este dato biológico se le asigna una serie de creencias, de roles, de estereotipos, juicios, prejuicios, actitudes, cómo se debe comportar cierto género, cómo no se debe de comportar cierto género. Todo eso es esta construcción cultural. O sea, a diferencia de que sea un dato biológico que viene de la biología, es algo que socialmente se empieza a construir, ¿no? Por ejemplo, si podríamos dar un ejemplo claro sobre cómo se construye el género desde niños, es los juguetes, ¿no? Por ejemplo, darle a las niñas o asumir, porque eso se asume, darle a las niñas juguetes que tengan que ver con el mundo de niñas, que son muñecas, jueguitos de té, cocina, ¿no? O sea, eso es lo que le dan las niñas, y a los niños le dan coches, cosas de construcción, legos, ¿no? Y a partir de esos ciertos dispositivos que son los juguetes, dispositivos culturales, dividimos a las niñas o niñas en ciertas áreas o ciertas aptitudes que van a ir adquiriendo a lo largo de la vida, ¿no? Por ejemplo, esa es una, ¿no? Y podríamos dar muchos ejemplos, ¿no? Pero yo creo que ese es el concepto
básico que fundacional que deberíamos entender cuando hablamos sobre perspectiva de género. Ahora, la perspectiva de género es un subconcepto que se viene generando también de las ciencias sociales, por supuesto, pero ya tiene un terreno muchísimo más aplicativo en la política, en las cuestiones jurídicas, en la cuestión escolar, cuando se quiere hacer marcos curriculares para planeación, en las políticas públicas. O sea, es un concepto que se va creando y se va desarrollando desde la ciencia y, por supuesto, desde el feminismo se va poniendo este concepto como fundamental para crear políticas públicas. Las políticas públicas se están creando a partir de la perspectiva de género y eso es algo que está en la Constitución. O sea, cualquier política pública tiene que tener una perspectiva de género. Programas sociales tienen que tener perspectiva de género. Este es uno de los aportes que hizo la ciencia social, los estudios de género y, por supuesto, las feministas son las que lo llevaron al terreno jurídico y político en ese sentido, ¿no? Entonces, la perspectiva de género es, como su nombre lo dice, es tener un enfoque, una mirada con respecto a las problemáticas que emanan del género, de las diferencias que son diferencias desiguales entre hombres y mujeres y que han perdurado a lo largo de la historia. Estas diferencias y estas desigualdades ponen en diferente posición a las mujeres que a los hombres y son posiciones jerárquicas desiguales, ¿no? En varios campos de la vida social, educación, ciencia, política, trabajo, ¿no? Vida laboral, estudiantil, etcétera. Entonces, la perspectiva es un enfoque, es una mirada que tanto la persona de manera individual, el estudiante, el funcionario público, el político, el abogado, la abogada, dependiendo en qué campo se desempeñen, debe de tener. Es una mirada social y analítica en torno a una realidad social, ¿no? Y asumir que existe indiscutiblemente una desigualdad entre hombres y mujeres, que existe inequidades reales entre hombres y mujeres. Y cuando uno quiere esta perspectiva, empieza a analizar y diseñar políticas públicas que tengan este enfoque para ir, digamos, atacando esta brecha de género, de lo que sea, en el aspecto laboral, en el aspecto jurídico, ¿no? Entonces, es una mirada, es un enfoque que las empresas o las instituciones públicas han adquirido y está en el marco jurídico. Ok, sí, bueno, es muy interesante lo que planteas. Bueno, hace unos días estaba leyendo un texto al respecto y comentaba así como de manera un poco marginal el hecho de que cuando vamos aprendiendo cómo debemos ser hombres y cómo debemos ser mujeres, es decir, lo que tú acabas de comentar de que el género es algo que se nos educa dependiendo de cómo nacemos, bueno, con las justas dimensiones que tú pudieras aclarar en este momento, ¿no? Pero en ese enfoque teórico del que tú hablas, cuesta trabajo entender que el hecho de que hayamos sido educados de cierta manera y que veamos que todos los demás son educados de esa misma manera, es decir, que los hombres juegan con carritos y las mujeres juegan con instrumentos de cocina, y que los hombres van y hacen ejercicio, juegan a las carreritas, mientras las niñas juegan a ser mamás, etcétera. Hay como una especie de mandatos, ¿verdad? De mandatos de cómo hay que ser hombre y cómo hay que ser mujer. Y eso hace que, al ser cuestionado por la perspectiva de género, estos mandatos de cómo hay que ser, estereotipos, etcétera, pues eso ocasiona cierto rechazo, cierta incomodidad. Cierta incomodidad, sí. Ajá, y además también provoca que se las vea como, esto lo menciono por lo que dijiste hace un momento, de que me da la impresión de que todas las luchas
desde las luchas feministas, etcétera, a pesar de que la gente comprende que tienen la justicia o lo justo de su lado, existe esta situación de querer trivializar lo que hacen, ¿no? Se trivializa porque no se le da importancia, dado que lo que vemos como normal, lo tenemos tan introyectado, estamos tan confiados en que así debe ser, que luego trivializamos. ¿Por qué luego también qué le dirías tú a los jóvenes cuando trivializan precisamente todas estas, lo que tú llamas narrativas, ¿no? Todas estas formas de cómo se van descubriendo las cosas que uno cree, las cosas que ellos creen que no cuestionan, y que al no cuestionarlas, además hacen pasar su falta crítica, por decirlo de alguna manera, por la burla, por el menosprecio, por estar despotricando, ¿no? Contra las personas que tienen este enfoque. ¿Por qué sería importante hacerles ver a los chavos la importancia de observar, pues, desde la perspectiva de género? Ok, yo creo que al final te voy a responder por qué es tan, creo que el hilo de las preguntas llegaríamos ya a responder el tema de por qué es tan controversial el tema de género particularmente. Pero me parece que hay las estudiantes y los estudiantes deben de comprender que, bueno, más bien diferenciar, y ese va desde mi aporte desde la antropología, es entender que unas cosas son biología y otra cosa es algo cultural, ¿no? O sea, las personas no tienen esta noción de que las cosas se van dando a lo largo de la historia y van cambiando a lo largo de la historia y son edificaciones culturales, socioculturales e históricas, ¿no? Ellos no tienen una conciencia sobre, porque también en los espacios que se desenvuelven, pues no se trabaja eso, en la escuela no se trabaja la conciencia histórica sobre ciertos aspectos o cómo ha evolucionado ciertos aspectos de la vida, ¿no? Social en cierta región o aspectos de las realidades sociales del ser humano. Entonces, muchas veces en su mente creen que las cosas son datos ahí que nada más ocurren, ¿no? Por ejemplo, pues es que las mujeres por naturaleza, que también está la naturaleza, por naturaleza escogen pues ser madres, ¿no? Está en su naturaleza que decidan ser madres, ¿no? Pero no hay esta conciencia de decir, oye, pero las construyen para desear incluso ser mamás, ¿no? Porque desde niñas las están modificando su mente, de decir, pues la muñequita, el tecito, esto, ¿no? Y ya a lo largo de su vida ellas dicen, voy a decidir, porque eso es lo que se espera de mí también, ¿no? Ese es al final, esa va a ser mi decisión. Y además se crea esta ilusión de que esta decisión es autónoma. Es que yo decidí ser madre, pero a ver, hay todo un trabajo detrás, hay un trabajo cultural, familiar, etcétera, ¿no? En el que contribuye pues la escuela, los amigos, la familia, etcétera, de ir marcando este caminito que no se ve, que no está visible, pero vas marcando el caminito de las personas, ¿no? De las niñas o los niños para muchas cosas, ¿no? Para que esa toma de decisiones en apariencia sea autónoma, pero no lo es porque hay una coerción cultural y social respecto a eso, ¿no? Entonces yo creo que primero ellos deben de entender que esas cosas son las que se dan, ¿no? Diferenciar qué es naturaleza y qué es cultura. O sea, ahí es creo que fundamental, ¿no? Para ellos. Y creo que gran parte de esta discusión, por ejemplo, ¿por qué se denosta tanto estos movimientos y porque creo que dentro del feminismo, que es este movimiento político, no solo, yo creo que asocia mucho también el feminismo con aquellas feministas que salen a tomar las calles, ¿no? En determinadas fechas, etcétera, o cuando hay una coyuntura política, ¿no?
cuando pues se legisla en contra de nuestros derechos, pues las feministas tienen que tomar las calles para exigir de manera un poco, pues si le quieren catalogar como violenta, porque por la vía pacífica nunca se ha dado, ¿no? De seguir exigiendo nuestros derechos. Entonces yo creo que asocian mucho el movimiento feminista con eso, que lo es, pero no lo es todo, ¿no? O sea, el movimiento feminista es un movimiento de pensamiento, es un movimiento cultural, político y social que tiene bases también en el pensamiento crítico y en los estudios historiográficos, en los estudios, o sea, tiene bases científicas. Entonces, los estudiantes deben de entender eso. No es una ocurrencia actual de un grupo de mujeres, o sea, ha habido varios movimientos a lo largo de la historia, los movimientos feministas, en los que se ha conseguido muchas cosas que los chicos y las chicas ya tienen sin saber de dónde viene, ¿no? Sin saber que el acceso de las niñas y las adolescentes a la educación, pues no era viable hace unos 100 años, por ejemplo, ¿no? Que se tuvo que hacer un enorme congreso para que las niñas y las adolescentes puedan acceder a la educación superior y acceder a ciertos contenidos también, porque la educación pública estaba restringida no solo para los varones, y aquellas que accedían, que eran de clase media, pues eran ciertos contenidos los que les daban, ¿no? O sea, de que corte y confección, etcétera, ¿no? Literatura y eso, ¿no? Pero no al acceso a las ciencias. Por ejemplo, esta conciencia que debemos de desarrollar en las y los estudiantes de que en este momento lo que ellos creen que ya está dado porque solamente nacieron, tuvo que haber luchas eh, eh, anteriores para que ellos ya puedan disfrutar de estos derechos, ¿no? Que ni siquiera lo pueden mencionar como derechos, porque ya nacen con eso y van, ¿no? O sea, pero creo que también es muy importante que ellos sepan que ha habido toda una lucha histórica y principalmente de las mujeres con respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, las estudiantes, las adolescentes deben de saber eso, ¿no? Y los muchachos deben de saber y empezar a concientizar que que los hombres no tuvieron que pedir ese derecho, no tuvieron que lucharlo, ¿no? Y que por el hecho de ser hombres y por pensar justamente de una manera que los hombres son naturalmente inteligentes, que no es así, pues ya tenían ese derecho simplemente de acceder a la educación y al conocimiento y a la ciencia, ¿no? Porque las niñas lo tuvieron que luchar porque simplemente no, por su naturaleza no podían acceder, ¿no? Por su aparente naturaleza. Entonces, es primero, ¿no? Y esto ha sido la lucha de un movimiento organizado que se le llama organizado colectivamente y políticamente, pero que también con bases científicas, que es el feminismo. Entonces, el feminismo intercepta mentes, intercepta a toda la cultura, ¿no? Pregunta por qué, por eso es tan odiado, y siempre ha sido así, ¿no? O sea, estas reacciones sociales con respecto al movimiento feminista lo tuvieron hace 100 años, ¿no? O sea, las catalogan de histéricas y locas, y sigue pasando, ¿no? Y es una reacción, creo que aparentemente natural de la sociedad, con respecto a ciertos movimientos que se la pasan cuestionando todo, ¿no? Porque así nace el feminismo, cuestionando todo, cuestionando los derechos que son inherentes al hombre. Y eso ha molestado hasta las propias mujeres, porque el feminismo te cuestiona incluso también tu propio pensamiento, te cuestiona qué tan machista también podemos ser las mujeres entre nosotras, o qué tan errados estamos al pensar ciertas cosas, ¿no? Entonces, siempre hay un momento de incomodidad, ya sea individual o superindividual, es decir, colectiva o social, ¿no? Es un movimiento que cuestiona e interpela. No sé si le podías explicar a tus alumnos qué es interpelación, es cuestionar, ¿no? Cuestionar a cada rato tus acciones, tus pensamientos, tus creencias, tus actitudes frente a los demás, también tus privilegios, ¿no? Con los que creciste, porque no solo es ser hombre, sino porque también, o mujer, ¿no? Sino, por ejemplo, los privilegios de las mujeres que tienen
que viven en el medio urbano, a diferencia de las niñas o adolescentes que viven en el medio rural y comunitario, ¿no? Donde también se ejercen otro tipo de restricciones y opresiones. Entonces, me parece que eso ahí, ¿no? Creo que empezaría a responder por qué son temas tan controversiales, porque además el género, o los estudios de género, la perspectiva de género, el feminismo, son eh, como siempre están cuestionando las realidades sociales que vivimos día a día. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo entre el feminismo que viene de las ciencias sociales a las ciencias exactas. O sea, por ejemplo, los químicos, los ingenieros y todos aquellos que se enfocan en las ciencias exactas no están cuestionando la vida social, ¿no? Tienen un campo muy específico de ciencia, ¿no? De dudas, ciencia y todo que es en el laboratorio, etcétera. Pero las ciencias sociales, todo el tiempo estamos analizando y cuestionando la vida social, y la vida social la vivimos y la sentimos los seres humanos. El feminismo está cuestionando todo el tiempo las relaciones que yo tengo con mi hermano, por ejemplo, las relaciones que tengo con mis amigos hombres, ¿no? Está cuestionando mi relación de pareja a lo mejor, ¿no? Y eso incomoda. O sea, el feminismo va por la vida incomodando a todos, y eso es su naturaleza, incomodar y cuestionar. Y por eso trata temas de la vida social, que además son temas muy personales, ¿no? Porque atraviesa temas muy personales, muy incluso dolorosos, ¿no? Dolorosos en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones de familia, y por eso se le cataloga como controversial, y creo que los chicos y las chicas lo enuncian de esa forma, ¿no? Porque lo es, o sea, lo es, ¿no? Es un movimiento y son teorías que incomodan a todos, tanto a nivel social como a nivel personal, ¿no? Claro. Bueno, me parece que por eso es importante, de hecho, o sea, ese desconocimiento que existe en torno a temas como este, son temas que se han expandido en buena medida por también los choques generacionales, ¿no? La etapa que estamos viviendo ahorita es crucial en ese sentido, porque tenemos juventudes que todavía no logramos comprender, pero ellos sí nos están observando de una manera muy abierta también, ¿no? Porque ya no, las nuevas juventudes parece que están encontrando también su propio camino, y en algunos lugares suele ser mucho más abierta, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, los movimientos donde participan sobre todo las mujeres, ¿no? Los movimientos de grupos feministas, son mujeres muy jóvenes, pero también tienen el respaldo de mujeres que en su momento a lo mejor no supieron cómo cuestionar, o incluso como comentas tú, ¿no? Desconocían el hecho de que ellas estaban involucradas con esas mismas prácticas porque fue lo que aprendimos, etcétera, etcétera. Y como este tema incomoda, pues también existe este rechazo, pero me parece que por eso es importante que revirtamos en la medida de lo posible todo ese desconocimiento. O sea, por eso hay que también estar abiertos un poco a esa incomodidad que nos causa temas como este, porque yo creo que a final de cuentas todos sabemos que hay o sea, es una versión justa de la realidad, es una versión equilibrada, es una versión equitativa de la realidad, pero está muy incomprendida porque no queremos hablar de eso. ¿Te parece que comencemos con las preguntas que están planteando los alumnos? Si me permites, te hago la primera. Mira, Enrique, de primer semestre, es un niño, es el más joven de la escuela, tiene 14 años, y él pregunta, bueno, ya más o menos respondiste un poco, pero él pregunta, ¿cuál es la importancia del feminismo? Bueno, ya lo explicaste, ¿no? Pero si pudieras responderle a Enrique cuál es la importancia del feminismo como tal, pues te lo agradeceríamos mucho. Bueno, el feminismo ha sido importante desde el siglo pasado, ¿no?
o creo que antes, ¿no? O sea, es un movimiento que ha pugnado por muchos cambios para alcanzar la igualdad y la equidad. Sin el feminismo creo que no se hubiera logrado muchos cambios que se han hecho pues en el mundo, ¿no? A nivel planetario, me parece, ¿no? Y la importancia que ha tenido el feminismo, si pudiera resumirlo o ponerlo de manera concreta, ha sido toda la formulación de formulación que ha tenido teóricamente sobre la desigualdad entre hombres y mujeres. Ha respondido preguntas y además y ha resuelto cosas y además han creado marcos jurídicos que se implementan, ¿no? De forma legal, ¿no? Con respecto a algunas, eh, algunas realidades sociales. Por ejemplo, eh, el concepto de feminicidio, que se volvió una categoría, no, perdón, una tipología legal, viene del feminismo, ¿no? Y ahorita Claro. ya es una tipología que ya está en los marcos jurídicos y se legisla o sea, ya es una categoría jurídica, ¿no? Y eso Claro. ha sido por las feministas, ¿no? Antes no existía esa tipología, no existía, ¿no? Hasta en el 2006 me pareció con el campo algodonero, me parece que en el caso de México, González versus México, que el famoso caso campo algodonero donde se encontraron el nombre mediático fueron las muertas de Juárez, a partir de ese caso en el que se empezó a investigar y en la que la Corte Interamericana agarró ese caso para estudiarlo y para pues, buscar culpables, se empezó a crear la categoría de feminicidio. Antes, bueno, las gringas me parece que empezaron a hablar sobre femicide, pero fue en México que se empezó a hablar de feminicidio, ¿no? Y esa categoría fue un aporte del feminismo. Y ahorita se juzga así, ¿no? Y no Claro. solo en términos jurídicos, sino que se empezó, gracias a esa tipología, se empezó a hacer estudios estadísticos. Antes no había estadísticas de muertes violentas de mujeres por razones de género, ni existía esa categoría, no existía esa definición. O sea, eran muertes de mujeres, ¿no? Y a partir de esa categoría se empieza a visibilizar que las mujeres están muriendo por vulnerabilidad, por ser mujeres, ¿no? Ese es uno de los aportes del feminismo y creo que es una de las grandes, de la importancia que tiene el feminismo actualmente o hace que se vienen dando, ¿no? O sea, hay dos cosas que el feminismo ahorita está trabajando y me parece que son los temas más, o sea, más importantes que maneja la agenda la agenda del feminismo, que es la violencia contra las mujeres por razones de género y los feminicidios, ¿no? Que hace poquito alcanzamos casi el 60,000 a nivel nacional, ¿no? Sí. 0.72% de cada 100 mujeres, ¿no? O sea, muchísimas, ¿no? En el Estado de México, Veracruz, ¿no? El Estado de México. Entonces, ese es uno de los aportes del feminismo y ahí está la importancia, ¿no? Y además, Sí, sí. no, dime, adelante. No, dime. Además, bueno, creo que tanto feminicidio precisamente debería ser una señal, un foco rojo, como para que se expandieran las conciencias que se resisten a entender la perspectiva de género, ¿no? Es bastante obvio que está incomodando tanto que parece que hay como una especie de, digo, yo no quiero banalizar el tema, por supuesto, ni nada, pero a mí me ha pasado por la mente, bueno, yo creo que a todos, ¿por qué precisamente siempre ha habido feminicidios, pero por qué esa, esa aparente saña de ciertas comunidades de hombres violentos que terminan asesinando a las mujeres por razones de género, ¿no? Entonces esto debería ser un indicativo social, colectivo, para que las personas nos diéramos cuenta de la importancia de hablar de esto, de comentarlo, de exponerlo
y sobre todo de educar a los jóvenes y a las generaciones que vienen detrás de nosotros, porque ellos también están muy expuestos, ellos están expuestos a todas estas violencias, ¿no? Entonces, ahí hay una situación crucial desde el punto de vista social, político, porque si nosotros no logramos, o sea, nuestras generaciones, no logramos compartirles a las generaciones que vienen detrás de nosotros, que se tomen este tema en serio y que se acerquen un poco a comprenderlo, entonces también corremos el riesgo de que no exista pues un impacto real, ¿no? Y a final de cuentas, porque las políticas públicas que se diseñan por los estudios derivados de los estudios de las ciencias sociales, pues están ahí, ¿no? Están ahí tienen un efecto directo en la sociedad, pero eso no está borrando las mentes, no está transformando las estructuras mentales que siguen estando arraigadas en los esquemas de pensamiento machista, patriarcal, etcétera. Entonces, por eso es que estas actividades, o por eso es que el feminismo es tan importante, porque aunque haya una avanzada, aunque haya una comunidad de mujeres y de académica que está transformando políticas públicas que inciden en este tema desde el punto de vista colectivo, el tema de las mentalidades sigue igual. O sea, las personas siguen pensando que le siguen llamando feminazis, las siguen acusando por cómo se comportan al manifestarse, ¿no? O sea, bien pueden manifestarse los seguidores del equipo de la América y de las Chivas y luego a su paso destrozos, ¿no? claro, ir destruyendo todo a nombre del equipo y nadie va a decir nada porque ni siquiera somos conscientes que esa violencia en realidad se deriva de lo que están denunciando las feministas, ¿no? Que es, no hay igualdad, no nos estamos viendo como iguales, como de manera equitativa. Ustedes los hombres, nosotros los hombres tenemos privilegios y beneficios, ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Pero se manifiestan las mujeres, hacen una manifestación igual que la de los seguidores de las Chivas y del América, pero entonces sí las observamos. Entonces eso habla de que las mentalidades no se están transformando a pesar del avance en las políticas públicas. Claro, y Eso, muchas veces no va a la par, ¿no? No va a la par entre el avance, tú sabes que las mentalidades son las que avanzan menos, ¿no? claro. O sea, son las que tardan más tiempo en cambiar, son esas estructuras que pueden durar siglos, ¿no? Aún tenemos pensamiento colonial, aún tenemos este pensamiento eh, del siglo pasado, las hay en ciertas regiones, ¿no? Se siguen teniendo creencias del siglo pasado, o sea, y creo que por eso muchas de las veces se tiene que hacer legislaciones para obligar a la sociedad a no hacer ciertas prácticas o a no tener ciertas prácticas y nombrarlas como negativas, aunque en la mente de ellos esté bien o sea correcto o no sea correcto. Entonces, por eso la urgencia de las feministas, las feministas no solo son las que están en las calles, que también lo son, sino también están las que están adentro de las instituciones públicas generando leyes, modificando, proponiendo, derogando leyes, ¿no? Modificando leyes de acuerdo a la realidad social de las mujeres, ¿no? Entonces me parece que eso, por eso a veces los avances políticos, jurídicos, de importancia pública no siempre van a la par de las mentalidades y siempre hay que forzar a la gente a tenerse a ciertas o a dejar de hacer ciertas prácticas. Y por supuesto, sí, también tú sabes que uno de los grandes problemas de la ciencia, ¿no? O sea, es que no existe divulgación y además no existe divulgación desde un lenguaje no académico para que los chicos y las chicas puedan tener una lectura que sea académica, pero que sea pedagógicamente accesible a ellos, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que pues lo primero que ven en los medios es información errónea y es a lo que los chavos buscan y tienen acceso, ¿no? Al acceso a la información, a la desinformación o a la mala información que circula
en la virtualidad también, porque pues es un medio en el que tienen más fácil acceso, ¿no? Y también no educamos, y me parece es algo, creo que muy, muy, que me parece que la educación básica, media superior y superior debe de poner énfasis es en educar a los, o instruir a los jóvenes y las jóvenes en hacer búsqueda de fuentes, ¿no? O sea, en la educación no se le da importancia a ese tipo de cosas, de cómo van los muchachos a buscar información fidedigna, a buscar, de antes pues te ibas a la biblioteca, ¿no? Creo que en nuestros tiempos nos tocó hacer todo un proceso más manual, ¿no? Análogo de irte a la biblioteca a buscar libros, ¿no? Casi enciclopédico, pero bueno, ahorita tenemos a la mano pues un banco de información en la virtualidad y el problema está ya, ¿no? Hay un avance tecnológico, pero no hay una educación en la crítica de fuentes, a ver qué es lo que estoy leyendo, de dónde viene, qué es ese autor, viene de la UNAM, bueno, es experta en esto, o sea, esos los muchachos no lo van a hacer, se van a ir a un blog y se van a YouTube y como el tema del feminismo y el tema de género es un tema que medio mundo habla porque creen que pues, se banaliza y creen que todo el mundo lo puede hablar, pues se van a un programa de YouTube, se les hace fácil y leen, y de ahí sacan conclusiones, de ahí empiezan a generar ellos una opinión con respecto a eso, ¿no? Entonces eso es un poco peligroso porque estos unos chavos son los que van a, o estudiantes son los que van a replicar, ¿no? Opiniones y así se genera también, ¿no? Y hay una reproducción del machismo, de creencias. Me parece también, algo iba a mencionar, pero en este momento se me fue. No recuerdo muy bien, pero algo importante. Ojalá que en la siguiente pregunta se me vuelva a prender el foco. Bueno, pues de hecho, la siguiente pregunta está entroncada con lo que mencionaste hace un momento. Quedan dos, pero la última la respondiste al principio, que es porque es un tema tan controversial. Dicho esto, la pregunta que queda, y sería la última con la que vamos estaríamos ya en la parte última de esta charla, es ¿qué soluciones? Bueno, perdón, ¿cuáles son los problemas principales que enfrenta el feminismo, la perspectiva de género y pues, bueno, todo esto, de lo que estamos hablando? ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta? Y yo le añadiría a esta pregunta, pues los desafíos a nivel social y sobre todo tratándose de los jóvenes. Los jóvenes, ¿tú cómo has observado a los jóvenes que rondan la edad de la prepa, la educación media superior? Bueno, ok, el feminismo o los feminismos siempre han enfrentado el desafío de las mentalidades de acuerdo a su contexto histórico, ¿no? O sea, eso siempre ha pasado. Y la reticencia de la propia sociedad frente a temas que se debatían. Por ejemplo, vamos a ver, cuando se hizo el primer Congreso Feminista, que se estaba debatiendo, o sea, ¿qué temas se estaba hablando en el primer Congreso Feminista? Era el derecho al voto de las mujeres. O sea, ahorita los jóvenes ya ni siquiera se van a cuestionar eso. O sea, ¿cómo? ¿Las mujeres no podían votar? ¿Por qué? O sea, ahorita nacen con eso. O sea, no se lo cuestionan, no saben que hubo una lucha y que en ese momento era inconcebible una cosa así, ¿no? O sea, era inconcebible. Entonces se presentaron pues esta barrera mental de la sociedad, ¿no? O sea, ¿qué decían, por ejemplo? ¿Qué decían? Y eso hombres y mujeres, porque incluso en el Congreso hay un grupo de mujeres muy conservadoras de varios estados que se oponían, ¿no? Y decían que las mujeres no podían ocupar cargos públicos porque abandonarían a la familia, que es el pilar de la sociedad, abandonarían a los hijos, ¿no? Se desestabilizaría la institución principal de la sociedad, que es la familia, ¿no? Entonces, en el primer congreso feminista que se hizo en el 1916, no se llegó a ningún acuerdo.
por las propias mujeres, ¿no? Y a pesar de que el gobierno que se hizo aquí en Yucatán, a pesar de que el gobierno era de izquierda y era de avanzada, no se pudo. ¿Y cuál fue la barrera? Pues una barrera mental, cultural, ¿no? Claro. En algo que en nuestra posición histórica, en este momento, ni siquiera se cuestiona ahorita, ¿no? O sea, las mujeres pueden votar, ser votadas, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuál es el desafío que en este momento las feministas o los feminismos enfrentan? Yo creo que se podría responder cuando nombremos los dos temas que para mí son los que están en la agenda principal, que es violencia y es derechos reproductivos. Okay. Los derechos sexuales y reproductivos. Estamos hablando de sexualidad, ¿no? Y en pleno siglo XXI, en el 2022, hay mucha mentalidad muy cerrada con respecto a la decisión del cuerpo de la mujer, ¿no? Y hay un debate que también se ha sustentado un poco o sea, hay un juego un poco perverso entre las ideas conservadoras de la iglesia y sustentadas en las falacias científicas un poco ahí mezcladas, ¿no? Y yo creo que los derechos, la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que es uno de los temas que aún estamos, que está en la agenda feminista, que principalmente, y hay que decirlo como por el nombre que es, el derecho al aborto, legal, gratuito, creo que es enfrenta un desafío igual, ¿no? En esta barrera mental y cultural que tiene la gente respecto al qué es un derecho de las mujeres, a qué tiene, cómo la mujer puede decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Y creo que este es uno de los grandes desafíos que enfrenta ahorita el feminismo y, por supuesto, en toda esta avalancha de pensamiento social que tienen, además, y que ha creado también concepciones erradas de lo que es el movimiento feminista, ¿no? O sea, mediáticamente te muestran solo una parte de lo que es el movimiento feminista. ¿Y qué es lo que muestran? Pues solo son cuando un grupo de mujeres sale a marchar, se sale a manifestar, la manifestación pública, ¿no? Entonces ha creado toda un estigma y una representación muy negativa en torno al movimiento y en torno a las mujeres también que se asumen como feministas, ¿no? Me parece que ese es uno de los grandes desafíos, pero pues ahí está, ¿no? Ahí está el feminismo, ahí están las mujeres feministas en las universidades, liderando movimientos en contra del acoso de los maestros, por ejemplo. O sea, además asumirse feminista es una posición política porque ya sabes que te van a estigmatizar como loca o histérica, ¿no? Pero pues ahí están y son las que están señalando a todas estas estructuras de maestros que están acosando estudiantes, que están acosando administrativas, ¿no? Son ellas las que están luchando, haciendo la lucha, ¿no? De visibilizar este tipo de problemáticas que siempre han existido y que de antes no se visibilizaba. Yo creo que todas las feministas han marcado un terreno propicio para que las nuevas, ¿no? Adherentes al feminismo, ¿no? Al pensamiento crítico los estén señalando, ¿no? Y a pesar de tener todas este juego en su contra, pues yo creo que han estado pues, trabajando muy duro, ¿no? Tienen el desafío de tener toda una estructura patriarcal, jurídica patriarcal, ¿no? De los hombres, de estar en contra de lo que señala, ¿no? Toda la perspectiva no solo feminista, sino de la feminidad también, ¿no? De querer también tener esta mirada desde las mujeres y desde nuestras experiencias en la educación, en la política y en varios campos, ¿no? En la ciencia también. Y pues el desafío gran parte son no los hombres como tal, sino esta estructura mental patriarcal, ¿no? Que representa pues, socialmente, ¿no? Me parece que eso es lo que... Sí, claro, gracias. Bueno, mira, como última aportación mía, bueno, quisiera comentar la importancia, pues no quiero dejar de usar este espacio para comentar la importancia
de acercarnos a conocer más sobre la perspectiva de género, porque seguramente cuando conocemos y reconocemos más de qué se trata, más por experiencias propias y derivadas de la propia consulta de fuentes fidedignas, entonces podemos cambiar también nuestra manera de entender esa realidad pues, en la que estamos inmersos hombres y mujeres como una comunidad, ¿no? Y la mejor manera siempre va a ser adentrándonos y escuchar de manera abierta. ¿Tú qué es lo último que le señalarías? En este caso, no diré a las estudiantes y a los estudiantes, sino a cualquier persona que vea esta charla, porque pues ahí sí no nos vamos a restringir a nadie, ¿no? Más bien deberían estar todos incluidos. ¿Qué les dirías tú con respecto a este tema, ¿no? De la perspectiva de género? Imagínate que estás hablando con alguien que no te cree, ¿no? Y que además te está viendo como la loca histérica, ¿no? O sea, que te estás enfrentando al mundo real, pues, que te está escuchando la persona más, más patriarcal y que más encono y más despotrica y más banaliza este enfoque, pero por desconocimiento. ¿Qué le dirías? Por ejemplo, yo sí quisiera poner un ejemplo en términos de equidad, ¿no? ¿Qué es lo que ha logrado la perspectiva de género a través de las feministas? Uno de los logros que se podría mencionar y para que también vean las jóvenes y los jóvenes varones con respecto a los alcances del feminismo es las licencias de paternidad, ¿no? O sea, de repente también empiezan con este discurso de que ahorita solo quieren privilegios para las mujeres. No, o sea, la equidad se busca o sea, se busca políticas de equidad para alcanzar una igualdad que no se tiene, punto, no se tiene. Y los hombres tienen que asumir que ellos han tenido un privilegio que ni siquiera han tenido que luchar, ¿no? Derechos que ni siquiera han tenido que luchar. Entonces, lo que ellos conciben como privilegios son derechos que nosotras no tenemos. Entonces, por ejemplo, uno de los grandes logros que tuvo las mujeres, o sea, las feministas, fue las licencias de paternidad. O sea, tú pensarías, bueno, es que solo son derechos para las mujeres, ¿no? Dijeron las feministas, a ver, ¿qué es lo que teorizaron las feministas? Las mujeres, no, por su naturaleza, no son las más apropiadas solamente para el cuidado de los hijos, para la crianza. También los hombres lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque la crianza, la maternidad y la paternidad son prácticas sociales, no emana de nuestra naturaleza, de nuestros genitales. Por lo tanto, hombres y mujeres pueden ejercer su maternidad y su paternidad. Y no porque sea una mujer va a ejercer mejor la crianza a un infante, ¿no? A las infancias, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Se desmitificó la maternidad, que eso lo hicieron las feministas, para darle paso el derecho que tienen los hombres también de cuidar a sus hijos, ¿no? O sea, esta desmitificación generó que los hombres tengan acceso a las licencias de paternidad, pero eso no se dice, ¿no? Y eso es lo que yo le diría de entrada a alguien que está totalmente reticente y que no conoce nada de la perspectiva de género. Y eso se dio a través de un enfoque de género en las legislaciones. Claro. O sea, sin el enfoque de género no se hubiera podido llegar a esta conclusión y no se podría legislar a favor pues, de la paternidad, ¿no? También, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasa con la licencia de paternidad? El hombre disfruta de su paternidad y también las mujeres, que vamos a ir creando ya una estructura más equitativa, que las mujeres también tengan más tiempo de laborar, ¿no? De dedicarse a la vida productiva y no reproductiva, ¿no? Que todavía es una de las grandes desigualdades. Es una de las grandes bases de desigualdad por las cuales se crean otro tipo de desigualdades, ¿no? Entonces yo creo que con ejemplos daría, ¿no? Muy concretos de los alcances que ha tenido la perspectiva de género en varios campos, ¿no? En varios campos y todos los logros que se han hecho a través de eso. Bueno, pues
con esta charla y con esa última aportación tan interesante, damos por concluida esta charla sobre perspectiva de género, equidad y feminismo con la maestra Nicteja Espadas Pech. Te agradezco mucho por haber estado con nosotros el día de hoy, por habernos dedicado tu tiempo y por haber compartido con nosotros tu conocimiento. Ha sido muy enriquecedor para todos y seguramente nos va a dejar dudas, nos va a dejar certidumbres, pero sobre todo nos deja esa reflexión para que continuemos con ella. Yo invito a todas y a todos, a todes, para que pues cuestionen también esta realidad a través de este enfoque y que nos acerquemos, porque a pesar de que quienes están interrogando y quienes están cuestionando son las mujeres, eso no nos impide a los hombres acercarnos y conocer, ¿verdad? Porque mientras más conozcamos, es muy probable que seamos más empáticos y es importante que seamos empáticos para crear una mejor comunidad. Entonces, Nicté, muchas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo, espero que podamos vernos pronto. Y bueno, saludos y pues nos vemos. Gracias, Jonathan, por la invitación y pues espero que se puedan seguir haciendo este tipo de actividades para los estudiantes. Sí, Gracias. claro que sí. Gracias a ti y buenas noches, buenos días y buenas tardes. Ok, bye. Hasta luego.